Uno de los vídeos pasados que tocó el tema de las 5 revelaciones nos explicó cuáles fueron estas y cómo generaron algunos cambios importantes en la humanidad. Pero con el libro o revelación de Urantia surge la pregunta: ¿por qué no hubo una manifestación más explícita de los seres celestiales al entregarla? ¿Por qué la entregaron en forma de un libro como tantos libros? ¿Acaso no habría sido mejor hacer una demostración indiscutible de autoridad sobrehumana, hacer algo espectacular? Quizás así, razonamos, no tendríamos ninguna duda sobre su autenticidad. ¿Qué podemos decir al respecto? Las respuestas a estas preguntas de alguna forma ya aparecen en los documentos y explorarlo es algo fascinante y muy interesante. En este video lo veremos. ¿Por qué en la forma de un libro? Para comenzar, leamos esta cita del libro de Urantia. Aquí se nos da una guía por parte de los reveladores. La revelación es evolutiva, pero siempre progresista. A través de las edades de la historia de un mundo, las revelaciones de la religión son cada vez más amplias y sucesivamente más esclarecedoras. Es misión de la revelación ordenar y censurar las sucesivas religiones de evolución. Pero si la revelación exalta y eleva las religiones de evolución, estas visitaciones divinas deben ilustrar enseñanzas que no estén demasiado alejadas del pensamiento y las reacciones de la edad en la cual se presentan. Por eso la revelación debe siempre mantenerse en contacto con la evolución, y lo hace. Siempre la religión de revelación deberá limitarse por la capacidad del hombre para recibirla. Así que una revelación siempre debe estar en relativa armonía con el sistema de comunicación y enseñanza común a la época en que se presenta. Veamos cada caso. Sobre las enseñanzas de Dalamatia, transmitidas mediante los 100 maestros como la primera revelación, se nos dice: la llegada del séquito del príncipe produjo profunda impresión. Bien que se requirieron casi 1000 años para difundirse las nuevas al extranjero, las enseñanzas y la conducta de los 100 nuevos residentes influyeron sobremanera en las tribus próximas a la sede central mesopotámica. La tendencia de los mortales a considerarlos como dioses obstaculiza gravemente la buena influencia de tales maestros extraplanetarios. Pero, aparte de la técnica de su aparición en la Tierra, los 100 de Caligastia, 50 hombres y 50 mujeres, no recurrieron a métodos sobrenaturales ni a manipulaciones sobrehumanas. Así que solo la manifestación inicial de estos seres fue algo sobrehumano. Pero durante el resto de su estadía en la Tierra, no hicieron uso de actividades sobrenaturales. Y lentamente, durante los próximos 1000 años se supo de ellos en el resto del mundo. Estos maestros se adaptaron a la forma en la que el conocimiento se entregaba comúnmente en Urantia durante esas épocas. Esta cita lo confirma. El conjuro de los espíritus era un procedimiento muy preciso y bastante complicado, comparable a los rituales eclesiásticos actuales dirigidos en una lengua antigua. La raza humana buscó muy pronto la ayuda sobrehumana, la revelación, y los hombres creían que los chamanes recibían realmente estas revelaciones. Y esto que hemos leído, ya había comenzado mucho antes de Dalamatia. Incluso miles de años atrás. Onagar fue el primer maestro espiritual de los clanes andónicos. Y por milenios la figura de estos líderes y chamanes existió. Era común y normal que un grupo de hombres y mujeres fueran maestros de las tribus. Así que cuando llegaron los 100 a la Tierra, simplemente estaban adoptando, aunque de forma más refinada, un método que ya era utilizado en la transmisión del conocimiento. Y como leímos antes, durante un proceso de 1000 años, las enseñanzas de Dalamatia tardaron en promoverse. ¿No es cierto que nos suena parecido a algo? Pero puede que alguien pregunte: ¿acaso los 100 no eran seres de gran altura, y por lo tanto, impresionaban a los demás? Esto es cierto, pero no olvidemos que ya existían hombres muy altos en esos tiempos.
La raza verde y naranja ya estaban en la Tierra. Así que no era tan extraña la presencia de los Sien desde la perspectiva física. Y para la segunda revelación en la persona de Adán y Eva con su prole adanita, también se recurrieron a métodos que no eran tan ajenos a esa siguiente época. Aunque Adán y Eva llegaron de forma espectacular, su posterior desarrollo fue totalmente natural y sometido a esa era. Se nos cuenta. Adán dejó atrás una gran cultura intelectual y espiritual, pero muy pocos avances hubo en materia de dispositivos mecánicos, puesto que cada civilización es limitada por los recursos naturales disponibles, el ingenio inherente y tiempo libre suficiente como para garantizar la realización inventiva. Y esta adaptación, además, se produjo en el campo de su propia misión física. En esas épocas, era común que las razas se descubrieran entre sí y se mestizaran. Así que la aparición de una nueva raza que también utilizaría el matrimonio como algo ya establecido en la evolución social humana no era algo extraño. Era lo común y normal. Notemos ahora estas sorprendentes declaraciones sobre la tercera revelación en la persona de Melquisedec. 1973 años antes del nacimiento de Jesús, Maquiventa se otorgó a las razas humanas de Urantia. Su advenimiento no fue espectacular, su materialización no fue presenciada por ojos humanos. Él fue visto por primera vez por el hombre mortal en ese día pletórico en que entró a la tienda de Andón, un pastor caldeo de origen sumerio. Y la proclamación de su misión estuvo comprendida en la simple declaración que le hiciera a este pastor: soy Melquisedec, sacerdote de El Elyon, el Altísimo, el único Dios. Pronto se le conoció en toda Palestina como el sacerdote de El Elyon, el Altísimo, y como el sabio de Salem. En algunas de las tribus circunvecinas se le denominaba el jeque, o rey, de Salem. En su aspecto personal, Melquisedec se asemejaba a los pueblos por entonces mezclados, nodita y sumerio, teniendo una altura de casi 1,80 m y poseyendo un aspecto imponente. Hablaba caldeo y media docena de otros idiomas. Vestía en forma muy semejante a la de los sacerdotes canaanitas, excepto que en su pecho llevaba un emblema de 3 círculos concéntricos. Para la masa de sus seguidores, se limitó a enseñar el hecho del gobierno de los altísimos de Edentia, los dioses de Urantia. Pero Melquisedec enseñó la verdad avanzada a algunos, verdad que comprendía la conducta y organización del universo local, mientras que a su brillante discípulo Nordán el Ceneo y su grupo de discípulos sinceros les enseñó las verdades del superuniverso y aún de Abona. Las citas anteriores nos transmiten mucha información entre líneas. Por ejemplo, la materialización de Melquisedec no fue presenciada por ojos humanos. ¿No se parece acaso a cómo fueron materializados los documentos? Luego se dice que Melquisedec era similar a los sacerdotes de la zona, de hecho él se presentó así. Así que él se asimiló en la costumbre de esos días, en que la figura de un sacerdote era la fuente transmisora de conocimiento. Ya los egipcios y otros pueblos procedían de esa forma. Era lo normal y corriente. Habían muchos sacerdotes en esos tiempos. Y finalmente, no deja de ser interesante que hubo un grupo más privado de seguidores que tuvieron acceso a los detalles más profundos de su revelación. Él sabía, por lo tanto, que la información más trascendental no era para entregarla prematuramente a las masas, sino que era una inyección de conocimiento que se desarrollaría paulatinamente durante siglos en las eras por venir, mediante canales más discretos. Esto tiene muchas similitudes en cómo la quinta revelación ha sido insertada en la corriente evolutiva humana. Usted seguramente ya ha sonreído y lo ha notado.
Ahora llegamos a la cuarta revelación en la persona de Jesús de Nazaret. Esta se manifestó mediante sus enseñanzas, pero también en cierta forma se asimila en su mismo autootorgamiento. Sobre Jesús se nos dice: Josué ben José, el niño judío, fue engendrado y nació en el mundo tal como cualquier otro bebé antes y desde entonces, excepto que este bebé en particular fue la encarnación de Miguel de Nevadón, un hijo divino paradisiaco y el creador de este entero universo local de cosas y seres. Y este misterio del autootorgamiento de la deidad dentro de la forma humana de Jesús, por otra parte de origen natural en el mundo, permanecerá por siempre sin solución. Aún en la eternidad jamás conoceréis la técnica y método del autootorgamiento del Creador en la forma y semejanza de sus criaturas. La cita anterior guarda mucha relación con el tema de esta presentación, ya que la técnica envuelta en la cuarta revelación es declarada como un misterio, un secreto. Nos recuerda como la quinta revelación en la forma del libro de Urantia, hasta cierto punto, y en otra vereda, es también un misterio en la forma exacta de su materialización, junto a todas las circunstancias asociadas a la misma aparición de los documentos. Jesús mismo desde un punto de vista puramente material era un humano más, un humano entre millones. No había forma alguna de acreditar su origen sobrehumano. Finalmente, el aceptarlo a él como una revelación fue y es una cuestión de fe, basada en la fuerza de sus enseñanzas y en el poderoso mensaje espiritual que nos trajo. Por otra parte, durante su ministerio como ser humano, Jesús intentó muchas veces evitar realizar acciones sobrenaturales, o quiso que éstas fueran muy privadas, aunque tuvo poco éxito en lograrlo. De todas formas, en su plano de maestro espiritual se nos dice: aunque las condiciones pudieran ser favorables para los fenómenos místicos, es necesario comprender claramente que Jesús de Nazaret no recurrió nunca a estos métodos para comunicarse con el Padre en el paraíso. Aparte de un grupo pequeño de seguidores en Palestina, el resto del mundo no tuvo idea del autootorgamiento de Jesús en Urantia. El maestro a los ojos del mundo era uno más de los tantos maestros y profesores que pululaban en esos días, como Filón de Alejandría o Gamaliel. Sí, el método común de transmisión del conocimiento era mediante la expresión oral de los maestros a sus discípulos o multitudes. Era la forma más natural, práctica y efectiva de esos días. Y esto nos lleva a una reflexión. Aunque la escritura ya existía desde hace muchos siglos, en esas épocas, y para todas las revelaciones anteriores, era la forma menos efectiva de transmisión del conocimiento. En esos tiempos, los pergaminos y rollos eran muy caros y costosos. Solo pocos tenían acceso a ellos, y salvo que fuera en una gran biblioteca como Alejandría, el conocimiento era limitado, y tendía a estar encapsulado en esos lugares. La transmisión más efectiva y práctica era aún la enseñanza oral y personal. Además de otras causas, esta fue una de las tantas razones por que las primeras 4 revelaciones fueron expresadas en seres personales de origen celestial, materializados o nacidos como humanos. El libro de Urantia pareciera ser una excepción a la norma en cuanto a la revelación, pero hay razones fundadas que solo hoy estamos contemplando. Así que esto nos lleva a un momento crucial en la historia de la humanidad. La invención y masificación de la imprenta logró que el conocimiento, que antes era un privilegio encerrado solo en unos pocos, ahora pudiera comenzar a fluir libremente por el resto del mundo. Esto ocurrió hace algunos siglos, pero pavimentó la evolución del libro como una herramienta clave en la humanidad. Las ideas, pensamientos, artes, literatura, ciencias y religión comenzaron a expandirse con velocidad, ya que la nueva tecnología hacía accesible todo lo anterior de forma simultánea a millones de personas. Esto creó una nueva forma de comunicación masiva, una nueva era en las relaciones humanas.
Y los reveladores, además de otras razones, comprendían que esta sería la mejor forma de transmitir un tipo de información. De manera muy previsora, entonces esta revelación fue insertada en la corriente evolutiva de la humanidad, poco antes de la aparición masiva de la informática y la creación del Internet. Sí. Todo ha sido planeado minuciosamente y solo hoy lo comenzamos a entender. Por esta razón esta quinta revelación apareció como un libro. Como dice un proverbio, la luz de la verdad gradualmente, lentamente, se va manifestando hasta que el día queda establecido. Es como este bello amanecer donde la luz llega de forma gradual. Así ocurre con el proceso revelatorio en nuestro mundo. Siempre ha tenido y siempre tendrá que ampliar su luz de forma paulatina y segura. Nuestra colaboración en este amanecer, igualmente solo será cosechado en las eras por venir. Pero al día de hoy, ya podemos tener un abundante tesoro de paz interior y de ayudar a transformar activamente nuestro entorno.